pues negocié pagar 2 millones de pesos. Y cuando se hace la entrega, pues no devuelven a la víctima. Y dijeron, eso te pasa por haber metido a la policía. A veces hay que negociar en contra de la propia víctima, ¿no? Porque la víctima pues quiere pagar todo para que lo suelte y cree que mientras más dinero dé, más rápido lo van a soltar, y es al revés. Pero no todas las víctimas valen igual. Llegué a platicar con la familia nos dijo, oye, queremos hablar en privado, y los hijos me dijeron, mira, mi papá ya vivió. Nosotros estamos esperando que ya se muera para heredar. Se está gastando todo el dinero y si pagamos el rescate, pues no nos va a quedar nada. Entonces, ¿qué podemos hacer para que no regrese? O sea, esto que sale en las películas de que está en un puente con la víctima y del otro lado un coche y con las luces prendidas y a ver, avienta la maleta. Eso no existe, ¿no? Aquí es, primero pagas, recogen el dinero, lo cuentan, lo reparten y ya después sueltan a la víctima. O sea, el dando y dando lo he logrado solo cuando se llevan niños muy pequeños. A veces te van hasta el video de cómo se lo cortaron. Orejas, la parte de arriba del cartílago. Y dedos sí me ha tocado también. Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Goose Grip Podcast y el día de hoy me encuentro con mi buen amigo Pablo Carstens. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Sí lo dije bien, ¿ah? Porque... Sí. Es complicado de decir. ¿Está suave? ¿De dónde es? No sabemos si alemán o danés. Ok. Pero en Alemania hay muchos que se apellidan así, ¿no? Pero en México sí, todos somos familia. Ok, señor Pablo, experto en seguridad y en manejo de crisis. Es correcto. Y veterinario de profesión. También. Pero nada que ver una cosa con otra, ¿eh? Pues es parte de la evolución. Sí. Es decir, en realidad me dediqué como veterinario a entrenar perros y eso me metió un poquito a corporaciones policíacas, ejército y todo, y me gustó ese tema, y pues ya me seguí por ese lado, y ya al ratito pues ya me dediqué de lleno a la seguridad, ¿no? Ok, bueno, pues en este podcast vamos a hablar todo lo relacionado con secuestros reales, virtuales, secuestro express, y usted como negociador, que estuvo bastantes años detrás del teléfono, haciéndose pasar tal vez por algún familiar que, o no sé si era usted directamente la persona que hacía el negocio de la negociación de algún secuestro, o era asesor a la familia. La primera etapa yo hablaba con los malos. En Colombia me tocó un caso y también hablé directamente, era por radio, con las FARC hace muchos años. Pero después en México se prohibió mi profesión. Bueno, tenías prohibido hablar con los malos, tenías prohibido cobrar por tus servicios, te has prohibido... quisieron desaparecernos con un artículo en el Código Penal que después lo quitaron, pero se quedó la costumbre, pues ya de que hable un familiar y yo le voy diciendo qué decir, ¿no? Básicamente anotándole, y ahí nos las arreglábamos para ensayar y para tener todos los escenarios posibles ya planeados para la comunicación, ¿no? Entonces, sí hubo de todo. Para mí era mucho más cómodo hablar con los malos yo directo, pero bueno, pues después no. Pero usted, en ese entonces, ¿qué año era cuando personalmente usted hacía el negocio? Pues mira, en los 90s, te diría. Ya costaba más pegado el tema de los secuestros, ¿no? Pues empezaron, lo que pasa es que han evolucionado. Los secuestros, en un principio, eran muy escogidos. Y la gente decía que había los secuestrables y los no secuestrables. Es decir, como que se iban a los top, ¿no? Pedían millones de dólares, pagabas millones de dólares en billetes verdes. Elegían muy bien a las víctimas, las estudiaban muy bien. Y en un principio se supone que eran para una causa política o ideológica. Era un poco el tema de guerrilla. O del EPR o el ERPI después, ¿no? O sea, el dinero se usaba para financiar eso. Es digamos. correcto. Sin embargo, después aparecieron grupos de secuestro ya muy organizados que seguían siendo dirigidos. Dirigidos es secuestro planeado, estudiado, etcétera. Y a lo mejor ya no se iban por los millones de dólares, sino pedían millones de dólares, pero cobraban millones de pesos. Y ese fue el que duró muchos años, escogiendo básicamente empresarios o hijos de empresarios. El estilo del mocharejas. Ahí es donde apareció Daniel Arismendi y fue el que metió muchísimo miedo a la población porque mutilaba a las víctimas
cosa que antes no se había visto. Y además, cuando lo agarraron, exhibieron públicamente en la televisión pues la fortuna que había hecho este señor, que pues vivía en un lugar muy, muy humilde, pero tenía 3 tinacos llenos de dólares. La estufa la zafaron y estaba llena de centenarios. Y le encontraron tanta cantidad de dinero y le hicieron visual que pues, todos los delincuentes dijeron, y tú y yo robando mancos, ¿no? El negocio está aquí. Y de ahí empezó a crecer mucho la industria del secuestro de una manera exponencial por muchos años. Entonces, primero fueron los de alto impacto que le llamaban la policía. Yo decía dirigidos de largo plazo. Estos primeros duraban 9 meses, un año, cosas así. Los segundos ya te duraban promedio 21 días, seguían siendo dirigidos. Pero paralelamente corría otro que era el secuestro express. El secuestro express era una modalidad en donde no era secuestro. Es decir, agarraban al que fuera pasando y se lo llevaban en su coche o en el coche de los malos, pero lo traían dando vueltas. Y en aquel entonces el Código Penal decía que para tipificar un delito como secuestro, tiene que haber 3 condiciones iniciales. Una es más de 24 horas. Segunda, que hubiera un cautiverio, y definían cautiverio como un lugar fijo, que estás encerrado. Y tercero, que hubiera una petición de rescate. Entonces, el secuestro express, que es tecnología mexicana de exportación, porque esa la inventaron la entonces Policía Judicial del Estado de México, pero ya después todo el mundo lo hacía, era pues levantar a alguien, tenerlo dando vueltas, llevándolo al cajero automático, todo el tiempo amenazado, golpeándolo, etcétera, pero no había cautiverio, estaba en el coche dando vueltas, lo soltaban antes de 24 horas y no pedían los malos rescates, decían tú consigue el dinero, háblale a tus cuates, párate al cajero, fírmanos esto, lo que tú quieras. Entonces si los llegaban a agarrar era asalto, no era secuestro, y pues alcanzaban fianza, entonces era y esto duró hasta el 2006, en donde se hizo una modificación en el Código Penal, donde ya el secuestro express ya te daba 30 años de cárcel. Me acuerdo que me decía la señora Wallace, que fue quien impulsó esta iniciativa, vamos a decir, de castigar el secuestro express. Me decía, ya ves, acabé con el secuestro express. Le dije, pues sí, pero nació uno peor. Es decir, todos los que se dedicaban a hacer secuestro express, que al menos, pues era un sustote, era un mal rato, pero lo soltaban en horas, siguieron trabajando, pero dijeron, ahora, si ya me gané 30 años de cárcel, pues ya vamos a guardarlo, mejor no lo traigas de vitrina en el coche, ¿no? Si ya nos ganamos 30 años, pues ya pide rescate. Y pues ya vamos pero no tenían la experiencia. Entonces muchos casos empezaron a acabar mal. Se peleaban entre los malos, se engañaban, se picaban los ojos, ya sabes. Entonces, pues eso fue otro brinco que dio el secuestro, en donde empezaron a haber muchos secuestros dispersos, no planeados, en donde, ¿y tú quién eres? Y la información la daba la víctima. Y bueno, la última modificación es el secuestro virtual. Ha tenido 3 etapas, ¿no? La primera fue por ahí de los 80s, no había teléfonos celulares, las chavitas iban de pinta al cine y llegaban y las engañaban que no, que queremos un video con Luis Miguel y no sé qué, y entonces se emocionaban y decían, a ver, dame tus datos para hacer el casting, programarlo, y ya estaban muy emocionadas. Y decían, ¿qué edad tienes? No, pues 16, híjole, necesitamos el permiso de tus papás, dame el teléfono de tu papá y todo. Se metían al cine, le hablaban al papá y decían, tengo a tu hija secuestrada, y lo que sacaran en 2 horas, ¿no? Esa fue la primera modalidad que hubo. Después vino esta de papá, auxilio, Las llamadas. de la llamada, la chillona le llaman en los reclusorios. Este fenómeno duró mucho tiempo, o sea, la gente seguía cayendo, ya ahorita prácticamente ya nadie cae en esa. Y ahora, bueno, pues ya trae unas modalidades muy de 3 bandas, donde te hablan en el hotel, o el otro día me tocó un caso de alguien que iba circulando en su coche
y le llamaron. Contestó y dice, a ver, ¿ves la moto que va enfrente de ti? Y dice, sí, ¿por qué? Y dice, mira, y entonces el de enfrente se levantó la chamarra y traía un arma. Ahora voltea por el retrovisor y el de atrás se levantó la chamarra y traía un arma. Entonces me vas a obedecer. Y de ahí, pues dio todos sus contactos, su WhatsApp, le aplicaron, pidieron rescate, Y o sea, estuvo psicológicamente secuestrado, sí, pero nunca lo tocaron. sí, pues no te bajes del carro, métete por acá, así. Y además llegó un momento, curiosamente, en donde pasó junto a una patrulla y no se atrevió. O sea, estaba Sí, totalmente bloqueado. como zombie, como sonámbulo, ¿no? Y digo, cada día oigo una modalidad diferente, van variando, y se está haciendo una mezcla interesante entre extorsiones, engaños, amenazas, todo junto, tanto dirigidas como dispersas. Y bueno, la creatividad le sobra al mexicano, ¿no? Sí, sí, Sobre sí. todo a los delincuentes. Sí, oiga, y bueno, esos son los secuestros virtuales, las extorsiones de todo tipo, que si quiere ahorita hablamos de eso, pero si nos vamos al secuestro real, ¿de qué forma se cobra un secuestro? ¿Es como lo vemos en las películas? No, para nada. Y en las películas vas a ver siempre que te dicen, quiero $1,000,000. Siguiente escena, un portafolio dorado con $1,000,000, ¿no? Y yo digo, pues no, eso no puede ser. O sea, yo como malo, si le digo quiero $1,000,000 y me lo consiguen en un día, digo, ya ves, güey, te equivocaste, debimos haber pedido 10. Si en un día lo consiguieron, pues cuánto más van a conseguir en una semana. Entonces viene lo que llamamos la doble mordida, que es pedir más dinero. O sea, cobrar eso que tienen y piden más y más y más, ¿no? Entonces, técnicamente un secuestro, el protocolo que se ha encontrado que te da mejores probabilidades de que la víctima regrese con bien a casa, es a través de una negociación. Y la gente me dice, oye, pero ¿cómo puedes negociar con una vida humana? Y le digo, pues así funciona la cosa. O sea, de entrada te piden dinero que no tienes. Y segundo, pues necesitas mandar el mensaje de que te dejaron sin nada, ¿no? Hay 3 elementos muy importantes que tienen que cumplirse para que se llegue a un acuerdo y devuelvan a una víctima, y es dinero suficiente, o sea, que valga la pena, que digan, bueno, pues ya nos salió al menos el viaje, no como hubiéramos querido, pero ya hay una lanita. Tiempo suficiente para que ellos digan, mira, si para ahorita ya no consiguió más, ya no van a juntar más. Y sobre todo credibilidad. O sea, que los argumentos de este lado sean creíbles. Si tú tienes esas 3 cosas, se resuelve el secuestro y te devuelven a la víctima. Yo he tenido mucha suerte. Me ha tocado, por cuestiones del destino, pues manejar muchísimos secuestros. O sea, es una locura la cantidad de casos que he manejado. ¿El que más se repetía? ¿Cuál era? ¿Cuál es el modus operandi? ¿Para levantar a la víctima? No, ¿O cómo? en la negociación, digamos, usted menciona que te piden tanto, usted le baja, él tira arriba, usted abajo y se ponen en medio. No es en medio, No, ni de broma. No, normalmente te piden 10 veces más de lo que pretenden cobrar, ¿no? O sea, que es un indicador, no está grabado en piedra. Ha habido casos donde he pagado el 2% y hay casos donde he pagado el 60%, ¿no? De lo que te piden. Pero tiene mucho que ver con las expectativas que tienen y con la información que tengan. La negociación debe ser creíble y no es una competencia. O sea, yo voy a que los malos se vayan contentos. Ya. O sea, todo el mundo dice, no, el negociador debe ser así un tipo muy canijo y colgarles y ponérseles al tiro. No, al contrario, tienes que ser súper amable, decir, confía en mí, yo confío en ti, vamos a arreglar esto bien, mira, estoy haciendo todo lo posible, entiende esto, pero pues ¿de dónde crees que se pueda conseguir esa cantidad? Yo creo que te informaron mal, ¿no? Y entonces ya vas midiendo qué tanta información tienen. Pero pues, ni modo, hay veces que si tienen mucha información y está validada, pues necesitas pagar más, punto.
Porque si no estás arriesgando a la víctima, estás desafiando a los malos. O sea que ahí de eso depende si a la víctima la matan o no. En algunos casos, sí. Porque yo he escuchado que aunque entreguen el dinero, de todos modos no los dejan. Hay estadísticas publicadas, pero la verdad es que nunca he creído ni una. Sí. Me acuerdo una semana que el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad publicó que al año en México había 308 secuestros. Y yo decía, ¿en qué colonia? Me dijo. Y decía, no, en todo el país, ¿no? Y la misma semana el INEGI publicó que había 107,000 secuestros. O sea, 300 contra 100,000. ¿Estás de acuerdo que Nada. ¿A quién le hago caso? Los dos eran datos oficiales. Entonces, un delito que se denuncia muy poco, o en aquel entonces se denunciaba muy poco, y lo denunciaban muchas veces en entidades federales que no cuenta, porque es un delito del fuero común. Entonces, realmente es muy difícil contabilizarlos. Y luego sacar estadística. Entonces, yo te puedo hablar de mi experiencia, de colegas que se dedican a lo mismo a nivel mundial, que trabajamos para las aseguradoras de riesgos especiales. Y te diría que un secuestro bien manejado te debe dar un 90% mínimo de probabilidades de que todo salga bien. Todo salga bien, entiéndase que regrese la víctima. De que te dejan tocado para el resto de tu vida, te dejan tocado y el daño afectivo es terrible y el daño emocional y el daño patrimonial y es un delito muy cruel. Pero vamos a decir, el trabajo de que regrese a casa, que es un poquito pues, lo que a mí me toca. Por ejemplo, en mi caso, el 100% de los casos que he visto hasta hoy, y toco madera para que así siga siendo, todos han regresado a casa. Yo tengo un ángel guardián que está muy a las vivas o lo que sea. Y ha habido algunos casos que me han buscado y no he aceptado, no me han encontrado a tiempo o algo que salen mal, ¿no? Entonces, ha tenido mucho que ver la suerte, yo creo también. Pero sí me quisieron pasar algunos casos, nunca doy nombres, más que cuando son públicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, caso público, el caso Martí, que me lo quisieron pasar, dije, no. ¿El de qué, perdón? De Martí. Ok. De Fernando Martí, este muchacho, que lo ejecutaron, ¿no? Y así muchos casos, ¿no? Pero los que me ha tocado llevar la batuta de la negociación, todos han salido bien, bendito sea Dios. ¿Nos puede contar uno así impactante? Hubo uno muy, muy duro que se hizo una negociación y entró una autoridad, vamos a no ponerle nombre a la autoridad ni la entidad política donde ocurrió. Decían, no hombre, pues ofrece 100,000 pesos. Y decía, a ver compadre, ve la casa, ve los coches. Y además los malos hablaban y te decían, sé que tienes la casa, el Pedregal, la de Santa Fe y la de Las Lomas, pero además tienes casa en Valle de Bravo, tienes casa en Acapulco y tienes casa en Aspen. Tienes una cuenta en tal banco que vence el día tal y en esa inversión tienes 50 y tantos millones. Y todo era real. Entonces no te puedes voltear y decir, pues te tengo 100,000 pesos. O sea, es peor que mentarle la madre. ¿Y cuánto malos, pedía? ¿No? Creo que $5 millones. Pues negocié pagar 2 millones de pesos. Y cuando se hace la entrega, pues no devuelven a la víctima y no se vuelven a comunicar. Que es el peor de los escenarios que me puede ocurrir. No dormí como un mes. Y a los 3 meses vuelven a comunicarse y nos mandan un video con prueba de vida. Ya en unas condiciones la víctima terribles. Y dijeron, eso te pasa por haber metido a la policía. Para no hacer el cuento largo, al parecer, cuando se entregó el dinero, intervino la policía, pero no dijo, están ustedes arrestados, sino le dijo, échame la maleta, y no seas tonto, pide el triple, ¿no? Entonces ese fue un caso muy desgastante. Hubo otro. Pero al final de cuentas sí lo negociaron en los 2 millones y le entregaron a la persona. No, hubo un segundo pago de otros 2 millones. Y ahora sí lo bajaron. Y entonces ya la devolvieron.
Pero, Pero 3 meses con el rehén ahí, ¿qué? ¿Lo tenían acá como, parece una radiografía o qué? pues sí, estaba en malas condiciones y además lo lastimaron mucho, ¿no? Digo, me ha tocado ver todo tipo O sea, ¿a de... usted le ha tocado ver desde las fotos que mandan? Mandan fotos, mandan videos, mandan audios, mandan a la víctima dando instrucciones. ¿Cómo dando instrucciones? De que, Sí, sí, déjalo sí. aquí el A dinero. ver, no, 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 no. A ver, llámale a tal, llámale a tu tío tal, pídele esto, dile que yo le pago, háblale a tal que me debe dinero, háblale a tal. Es decir, a veces hay que negociar en contra de la propia víctima, ¿no? Porque la víctima, pues, quiere pagar todo para que lo suelte y cree que mientras más dinero dé, más rápido lo van a soltar y es al revés, ¿no? Sí, sí, porque pues sabes, si da rápido la lana, como dice usted, le van a querer bajar Se más. les abre el apetito. Entonces, esto no es una ciencia exacta, pero es un arte que vas aprendiendo en el Ok, camino, y en ¿no? todos los secuestros siempre hay lo que mencionaba hace rato, que dijo, ¿cómo lo quieres? ¿Con dedo, sin dedo? No, O sea, eso lo digo, esa es digo una broma, ¿no? Digamos, pero eso es lo para que aligerar vemos. la plática, pero Pero eso es lo que vemos como personas, de que todos tenemos miedo a que nos secuestren. Porque pensamos que nos van a tener con pan y agua y pues mira, golpes. los casos donde lastiman y maltratan a la víctima son secuestradores muy tontos, porque un secuestrador inteligente no lastimaría a la víctima porque es su mercancía. Está vendiendo esa mercancía, pero tiene un solo comprador. Es decir, si yo te dijera, te vendo este micrófono, y me dices, no, gracias, pues a lo mejor se lo vendo a él o se lo vendo a él o lo que sea. Es decir, tiene un valor intrínseco. Sin embargo, una persona, pues yo se lo puedo vender a su familia, pero el resto del mundo le vale grillo. Entonces, ¿en cuánto lo vendes? En lo que te paguen. Y al final de cuentas siempre es una persona la que termina pagando. Pues digo, es la familia de esa persona. La Y familia, el pero valor de la víctima depende, y a lo mejor es un comentario frío, pero no todas las víctimas valen igual. sí. Si se llevan a tu hijo, es lo peor que te puede pasar. Se llevan a tu hermano, pues qué triste. Si llevan a tu esposa, pues depende cómo ande tu matrimonio. Si llevan a tu suegra y dices, por mí quédensela, ¿no? O sea, Sí, sí, tiene claro. mucho que ver con la persona que representa dinero y el tema afectivo. Sí tuve un caso en donde se llevaron a un señor ya grande, muy adinerado, tenía muchas empresas, y bueno, se lo llevaron. Llegué a platicar con la familia nos dijo, oye, perdón, queremos hablar en privado, y los hijos me dijeron, mira, mi papá ya vivió, nosotros estamos esperando que ya se muera para heredar, porque la verdad es que no nos ha convidado nada, se está gastando todo el dinero y si pagamos el rescate, pues no nos va a quedar nada. Entonces, ¿qué podemos hacer para que no regrese? Y dije, compadre, pues tú necesitas un plomero, yo soy carpintero, así que ya me voy. Es decir, esa víctima no tenía ningún valor, porque no había un valor afectivo, ¿no? Claro. Y otro error que cometen los malos es dañar o matar a la víctima, porque normalmente cuando sale bien un secuestro, entiéndase, se paga un rescate y devuelven a la víctima, no quedan rencores. Cada quien se va con su golpe y trata de continuar con su vida, pero cuando sale mal, cuando matan a la víctima, viven por agarrarlos. Y además genera una presión en las autoridades, en investigaciones, en todo brutal. Entonces, lo peor que puede hacer un secuestrador es dañar o lastimar o matar a una Sí, no, víctima. no cumplir con su parte del trato, ¿no? Exacto, exacto, es correcto. Sí, de hecho sí he visto algunas series y también documentales, inclusive con los videos que le comentaba que hago pues todavía, sí me han tocado historias también de que dicen, no, pues yo la verdad, a mí me conviene tratarlo bien y que quiere comer, porque así él ya no se le va a generar ningún trauma, él va a decir, no, me trataron un chido adentro. Esta idea en inglés le llaman el good cop y el bad cop, ¿no? Tú le juegas al bueno y tú le juegas al malo. Tiene un sentido. Es decir, siempre hay dos cuidadores y uno es buena onda y da esperanza y el otro es mala onda y vende miedo. Si todos fueran malos y te tratan mal y te están, dices, híjole, me voy a tratar de escapar, me voy a tratar de suicidar, haz una locura porque no puedes con tanta presión.
Pero son muy buena gente también, pues te confías y dices, no, hombre, pues, me va a tratar. Entonces, esta combinación de que hay uno que te vende todo el miedo del mundo y otro que te da toda la esperanza, te mantiene bien portadito, inmóvil, o sea, como indefenso, con esperanza, con esta combinación, si me explico, ¿no? Ya que le tenga que temer al malo y luego del miedo refugiarse en el bueno. Yo sé que Es tú me correcto. entiendes, ¿no? No, todavía está chido. Le iba a preguntar, de todos los secuestros que usted ha resuelto, ¿en cuántos tiene que ver un familiar cercano? Y puso a la Sí, sí, víctima, que tiene que detrás de un secuestro, como dicen por ahí, detrás de un secuestro hay un familiar cercano que orquestó. no necesariamente un familiar, sí hay muchos casos, o sea, los casos dirigidos, en donde tienen información, lo más fácil es obtener esa información por alguien que tiene toda la información. O sea, nosotros, por ejemplo, en mi despacho tenemos algunos servicios de inteligencia y sé lo que cuesta averiguar un dato, ¿no? Entonces, cuando dicen, híjole, pues los secuestradores sabían todo, hasta el nombre del perro y cada miembro de la familia, cada todo, dices, pues o sea, alguien que trabajó para la familia, o un familiar, o un vecino, o un amigo, o un ex trabajador, les dio en paquete toda la información. Entonces, sí es mucho este fenómeno de que alguien te pone, alguien que puede tener algún rencor, a veces te Envidia. pueden poner sin querer. No, Estás platicando de que tiene mucha lana, mi cuate, mira, y esto. Y estás dando información sin saber que están planeando cometer algún delito en contra de él, ¿no? por alguna razón creía que usted era como algo de la policía, por así decirlo, que un departamento antisecuestro. No, no, no existe eso en México, sí. No, sí hay fiscalías antisecuestros. Lo que pasa es que hay un sinsentido ahí bueno, si tú ves una película de acción en donde hay una situación de rehenes o una situación, no sé, La Casa de Papel o alguna de estas, pues siempre llega el negociador que va a buscar un camino, pero siempre hay un grupo de la policía que quiere entrar a romperles el hocico. Y está la parte en donde pues la fiscalía quiere atrapar a los malos, ¿no? Es su trabajo. Entonces, se tienen que poner de acuerdo todos. Y entonces, a ver quién manda, es mi caso, no, es mío, etcétera. Esto también pasa en la vida real. Pero, pues de entrada, aunque es un delito del fuero común, siempre se acaban metiendo los federales cuando los buscan, pero se meten a negociar. Ahora, los locales también entran a negociar. Entonces, si tú ves de fuera un país en donde la policía está para decirle, oiga señor, le secuestraron a su familiar, deme dinero para dárselo a los malos, pues ya detrás se ve mal que la autoridad esté fomentando facilitar el pago a los malos. No es su trabajo. No sé si me explico. Sí, claro. Si fueran así impecables en su trabajo, dirían, yo voy por ellos y les voy a romper el hocico. O sea, mi trabajo es atraparlos y meterlos a la cárcel. Ahora, si secuestran al vecino, pues sí, que los agarren a los malos, ¿no? No me vaya a tocar a mí, ¿no? A un desconocido. Pero cuando es tu familiar, dices, híjole, que regrese pronto, que no nos deje en la calle, que nos dejen en paz. Y ya si se hace justicia o no, es lo que menos les importa a la familia. Entonces hay una frase que repito mucho, y además me la repito a mí mismo como recordatorio, en donde digo, los problemas tienen dueño. Así como hay perros callejeros y perros con dueño. Uno pensaría que también hay problemas callejeros y problemas con dueño, y no, todos los problemas tienen dueño. El problema es que muchas veces nos ponemos nosotros a adoptar problemas ajenos o queremos no hacer frente a nuestros problemas. Que ese es, bueno, ocurre con padres irresponsables, etcétera, etcétera. Y así como hay gente que anda recogiendo perritos en la calle para llevárselos a su casa y estar lleno de pulgas, también hay gente que anda comprando problemas ajenos. Entonces, en el caso de un secuestro, yo siempre he dicho que el dueño del problema es la familia. Ellos son los afectados. ¿Cómo se actúa frente a una crisis?
O sea, yo, la especialidad que he estudiado y enseñado durante mucho tiempo, técnicamente se llama manejo de crisis. Y una crisis es un problema muy grave que necesita de la formación de un comité para tomar ideas equilibradas, para permitir asesoramiento, para aligerar la carga para una sola persona, para que si algo sale mal, no se empiecen a cachetear entre ellos diciendo, no, te dije, yo nunca estuve de acuerdo, sí, porque tú tomaste la decisión, y entonces acaba peleándose la propia familia, ¿no? Entonces yo siempre formo un comité familiar, y digo, hasta que no estén todos de acuerdo, no se toma ninguna decisión. Y bueno, va a haber un comunicador que es quien va a decir lo que la familia vaya decidiendo, ¿no? Entonces, a través de este comité se toman decisiones, pero es muy importante consultar con alguien que sepa. O sea, si tú un día llegas, ¿tú tienes hijos? Sí. Tú imagínate que un día llegas a tu casa y tu hijo te dice, ay, pa, me duele aquí, del lado derecho del abdomen. Y tú le aprietas y cuando le sueltas grita, ¡au! ¿Qué pensarías que tiene? Pues puede ser una apendicitis, ¿no? Posiblemente. Entonces, como eres un papá amoroso, vas a cargar a tu hijo a ponerlo en la cocina, agarrar el cuchillo cebollero y abrirle la barriga No, pues para no. quitarle ese apéndice que le está poniendo en peligro su vida porque lo quieres mucho. No, pues no. Pues no, porque tú no le sabes. Y muy probablemente te vayas a equivocar, te vayas a llevar una arteria, le vayas a provocar una infección. Entonces, ¿qué haces? Agarras a tu hijo y lo avientas allá afuera de una clínica y dices, ay, entiéndase con él y me avisan cuando ya me lo dejen reparado. Tampoco, No, pues de la porque manita. tú eres dueño del problema. Bueno, tú y tu familia. Claro. Entonces, tú tomas las decisiones y buscas ayuda. Buscas un clínico que te diga sí, es apendicitis, buscas un laboratorio que te diga sí, los leucocitos están en tanto, la tomografía salió esto, la radiografía dice esto otro. La recomendación es operar, ok, buscas un hospital público, privado, eliges a un cirujano que se ha experimentado en el tema y le pides ayuda y le dices, opérame a mi hijo. Pero el problema sigue siendo tuyo. Tú estás al centro, tú estás tomando las decisiones. Con el secuestro, ¿qué ha pasado? Por muchos años la autoridad llegaba y te decía, tú te sales del centro y yo ocupo el lugar del dueño del problema y yo tomo las decisiones. Yo tengo qué hacer, qué decir, cómo hacerlo. Si todo sale bien, yo voy a decir, lo rescaté. Y si algo sale mal, voy a decir, sorry. Entonces yo digo, no, espérame. O sea, si el dueño del problema, el dueño del dinero, el dueño de todo es la familia. La familia tiene que tomar la decisión de qué quiere hacer. Y lo ideal es que tome una decisión bien asesorada por alguien que le diga las alternativas y tenga una preparación y un poquito de experiencia en esto, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de que tiene que haber un asesor, tiene que haber un asesor técnico en negociación, pero también tiene que haber una policía que haga su trabajo y que vaya y los busque y los atrape y haga una investigación paralela sin poner en riesgo. Porque luego lo que hacen es que los quieren agarrar a la hora de la entrega y se dan cuenta y los enoja muchísimo y lastiman mucho a las víctimas. Entonces, es bastante más complejo el tema de lo que uno pensaría. Sí, 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 me doy cuenta. Ahorita no es, deposítame. Sí, señor, ahí le va el dinero. Déjalo en el bote de la basura. Bye. Me tocó un día, me invitaban a dar clase, bueno, a dar entrenamiento de manejo de crisis por secuestros en España a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Y bueno, pues veías unos torotes que además eran expertos en Krav Maga y además gente, digo, muy preparada y muy simpáticos todos, además, gente muy profesional. Pero a la hora de que le estás enseñando, como allá no hay secuestros, decía, a ver, ¿cómo harías una entrega? Ah, no, pues le diría, nos vemos en tal gasolinera a las 5. Y le digo, no, compadre, no, a ver, no, pues deposítame en el banco. Digo, no, en el banco te van a rastrear, hombre. Digo, bendita ignorancia, ¿no? Sí, claro, claro. Qué padre vivir en un lugar. Digo, también me tocó un día estar en Dinamarca, íbamos a tomar un crucerito,
y me salí a echar mi cigarrito, platicaba con un danés y me decía, pues ya en la plática, ¿no? Pues ¿a qué te dedicas? Yo le decía, pues asesor de seguridad. Ah, pones cámaras y esto. Y le digo, no, o sea, más asesoría, manejo de crisis. ¿Y qué es eso? Le digo, bueno, pues maneja secuestros, extorsiones. Me decía, blackmail, o sea, chantaje. Y le digo, no exactamente. O sea, la extorsión no es igual. En el chantaje, pues ya hiciste algo que está mal y alguien te vende su silencio. En la extorsión es alguien que te dice que te va a hacer daño. Dice, pero ¿por qué alguien me haría daño? Digo, bueno, tú imagínate que alguien te dice que te quiere hacer daño. No, yo no le he hecho nada a nadie. No, pero bueno, imagínate que te dice que es muy malo y que te va a hacer daño porque es muy malo. Pero si le das dinero ya no te va a hacer daño. Y sí, ¿por qué me dejaría de hacer daño si le pago? Le digo, bueno, tú imagínate que te dicen eso, pues llamo a la policía. Bueno, pero imagínate que no confías en la policía, ¿no? Y imagínate. Y llegó un momento que dije, híjole, si algún día soy extorsionador, no voy a trabajar en Dinamarca, me muero de hambre, ¿no? O sea, Como es el primer mundo. sí, digo, no les pasa por la cabeza. Pero en un país con esta criminalidad, con esta, pues te llaman y la agarras a la primera y te la crees a la primera. Claro. No sé si me explico, ¿no? Entonces tiene mucho que ver el entorno sociocultural. Es que desde niños nos han metido ese miedo. Desde que no se vayan mucho por allá porque se los van a secuestrar y los van a robar. Y luego, igual para las mujeres también, ese de que secuestro o robar o levantón, pues va de la mano, ¿no? Al final de cuentas te suben y te llevan, pero también lo traemos marcado, inclusive, ahorita que habla del primer mundo, justo en otro país que platicando, y no, que yo gano, que tantos de dinero al año, y presumen y suben en las redes sociales, y aquí en México lo tenemos muy de no decir dinero, de si estamos en la red decimos, bueno, yo gano, digamos, 5 pesos, y de esos 5 me quitan 2, y en otros países, pues sí te dicen, no, yo gano $1,000,000 al año, y puras de esas, entonces, va por esa razón, ¿no? El decir no digas ideas, porque te van a secuestrar. ¿Sabes qué? Digo, en mi opinión, yo creo que también se exageró mucho Sí, en pero es por la razón que dices, pues como ya tenemos este país, para todo lo queremos. En este cambio, vaya, tú estás muy joven, pero cuando yo era chico, pues no existían las cámaras de circuito cerrado, no había guaruras, no había Sí. escoltas, no había blindados, no había nada de esto, y no había miedo. Yo salía a los 6 años solo caminando al parque a jugar con mis amigos y no pasaba nada. Y si mi mamá se enojaba porque llegaba yo muy tarde o lo que tú quieras, me decía, te vaya a agarrar el robachicos. Y el robachicos era así como, ay mamá, ¿no? Digo, todo el mundo sabía que el robachicos no existe, pero sí existe. Bueno, en aquel entonces no existía, pero después existió el señor Arismendi, que era el robachicos y grandes, ¿no? Pero en el momento en que ocurrió este fenómeno del secuestro, yo creo que fue el parteaguas en donde la sociedad pasó a vivir con miedo. O sea, yo recuerdo mi mayor temor, ya incluso en la universidad y demás, era pues que te robaban el estéreo del coche, ¿no? O la parrilla, o los tapones, es decir, pero en el momento que hay secuestros, la gente empezó y cambió toda la cultura. Y entonces no sales. Es decir, como que exageramos todo y en todos los sentidos. O sea, yo de chico anduve siempre en bicicleta, sin casco, sin rodilleras, y bueno, pues me frenaban los arbustos, tomaba yo agua de la manguera, y Dios te bendiga, ¿no? Y ahorita no. Digo, el día que me di cuenta que mis hijos no sabían cruzar la calle, dije, algo estamos haciendo mal, ¿no? ¿Por qué? Porque los tienes que dejar en la puerta y además con un tarjetón que diga el nombre de tu hijo y además tienes que vivir en un condominio cerrado con control de acceso, con policías, con no sé qué, tienes que entregar tu credencial para... Este cambio yo sí creo que fue muy exagerado, muy pronto y además pues llegó para quedarse, ¿no?
Finalmente sí ha evolucionado muy mal el tema de la delincuencia, sobre todo la delincuencia organizada. Y ha dado un giro de 360 grados todo, ¿no? Me quedé pensando en lo que dijo de al momento de entregar el dinero. Ujú. ¿Cómo son las entregas de los Pues rescates? mira, es el momento de mayor riesgo para los malos, pero es el momento de mayor emoción para todo el mundo, menos para mí. Yo es el momento en que más vulnerable me siento, porque mientras tengo yo un ofrecimiento en donde le digo, a ver, ya tiene precio la víctima y aquí lo tengo yo, pues te obedecen o te hacen caso. ¿Por qué? Porque tengo con qué. Digo, hago un poquito la comparación. Mi perro, cuando le enseño un jamoncito, Sí, claro. pues se siente y me da la patita. En el momento que se lo doy, me manda al demonio, ¿no? Entonces, aquí, mientras yo tengo el dinero que les tengo prometido, y le digo, aquí te lo tengo, pues ellos lo quieren. Pero en el momento que ya lo solté, me quedo sin nada. Entonces, de entrada trato de afianzar muy bien la palabra, porque aquí no hay notarios, no hay sanciones, no hay contratos, no hay nada. Es la pura palabra. Y además palabra de criminal, ¿no? Entonces, trato de reforzarlo por todas las vías, incluso con figuras religiosas, ¿no? Júramelo por Dios, júrame por la vez que vas a cumplir, que yo te prometo, pero tú prométeme y dame tu palabra y ya sabes, ¿no? Y después le digo, tú pon las reglas. O sea, esto que sale en las películas de que está en un puente con la víctima y del otro lado un coche y con las luces prendidas y a ver, avienta la maleta. Eso no existe, ¿no? Aquí es, primero pagas, recogen el dinero, lo cuentan, lo reparten y después sueltan a la víctima. O sea, el dando y dando lo he logrado solo cuando se llevan niños muy pequeños, en donde pues no que lo suelten a la buena de Dios, ¿no? Pero lo normal es que así se maneje y los malos tienen que estar bien seguros de que no hay cola. Cola es Sí, que los vengan siguiendo. policía que los vaya siguiendo. Que muchas veces dicen que hasta los mueven de estado. Vete para Cuernavaca, ahora vete para Coyoacán y los traen así, nada más para darse cuenta. Un día me tocó una entrega, esa sí fue como de película, lo mandaron a una tienda de ropa deportiva, quítate toda la ropa y te vas a poner un traje de neopreno de estos que usan para el surfear o para... Como los buzos tipo. Sí. Y vas a salir descalzo solo con el traje de neopreno. Vas a dejar tu ropa ahí. Nada más vas a traer las llaves de tu coche y la cartera en la mano. Y bueno, obviamente el dinero en el coche, ¿no? Luego de ahí lo tuvieron dando vueltas como 3 horas y de repente le dijeron, párate ahí. Y de repente, bájate de tu coche y vas a ver en un bote de leche que adentro hay una llave. Saca la llave y te vas a subir al coche rojo que está ahí, que está enfrente, y vas a cambiar la maleta con el dinero al otro coche. Eso lo hicieron 2 veces, o sea, lo cambiaron 3 veces de coche, el original más otros 2. Lo trajeron dando vueltas y al final lo pusieron un paso a desnivel y le soltaron una canasta con una cuerda y con ladrillo. Y le dijeron, desamarra el ladrillo, amarra el dinero. Y lo subieron y no había retorno, pues. O sea, era una carretera que iba para allá y otra que venía para acá, ¿no? Entonces, digo, sí tomaron todas las precauciones, ¿no? La entrega duró como 6 horas, yo creo. Es decir, ellos tienen que tener la certeza de pues, que no corren riesgo, ¿no? ¿Y cuánto dinero era? 2,5 millones, una cosa así. ¿Y siempre cuando piden el dinero es en alguna denominación particular? Pues normalmente yo trato de mandar billetes que no se vean nuevos, con el sellito del banco que suena así como que dije, a ver, no antes de sacar tanto del banco, sino que costó trabajo conseguirlos, medio arrugadones, etcétera. O sea, hasta se los tienen que maquillar antes de la entrega. O sea, arrúgalos y échenlos en Y una bolsa. y le pongo ligas para hacer paquetes fáciles de contar, ¿no? Paquetes de 50,000 o de 100,000 pesos para que sea fácil de contar, ¿no? Para que luego entreguen. Pues más que lo entreguen para que no tarden mucho en soltar a la víctima, ¿no? Porque nos estamos comiendo las uñas, Sí, ¿no? por eso entreguen sí, al claro, familiar. devuelvan a la víctima, claro. Órale, eso está interesante, el de la canastita.
Pero también el traje, ¿para qué? Para que no trajera micrófonos, para que no trajera otro teléfono, para que no hubiera rastreadores. Entonces, ¿usted cree que fue como que el secuestro más profesional, entre comillas? No, o sea, realmente fue un exceso de cuidados que me llamó la atención. Que innecesario, tal vez. Pues mira, cada caso es diferente. Me han Pero, tocado... ¿y quién fue el que entrega quién es? ¿Es un familiar siempre? No, nunca. No, porque imagínate que la víctima le da apendicitis. Y dicen, híjole, hay que soltar a la víctima porque se nos va a morir, pero todavía tiene dinero la familia y está consiguiendo. Ah, pues dile que traiga a su hermano, traiga el dinero, soltamos agarramos al hermano y seguimos negociando. Entonces siempre mando a alguien que sea de mucha confianza, pero que no sea de la familia. De confianza de usted. No, de la familia. ¿Yo Es como, qué? ok, yo pensé, pero alguien que sea de confianza No. que, a ver, ¿quién se rifó? No, pues Los el mejor. problemas tienen dueño y aquí el dueño del problema es la familia, así que les digo, consíguete a alguien que tú confíes. Normalmente, ¿quiénes suelen ser? Amigos. Un chofer, un trabajador de mucha confianza, un amigo que dice yo. Pero yo me la aviento. es verdad que hay el riesgo de que al que entregue maten. No, vaya, lo tratan muy bien y además se aseguran que llegue y que no la riegue, ¿no? Porque imagínate, se pierde el dinero por una tarugada del que entregó y pues todo el mundo sale perdiendo, ¿no? Sí, o finja que se perdió el familiar. Bueno, perdón, el amigo. Ha habido muchos casos que donde le se pellizca. entrega y los malos te dicen a mí no me llegó, pero pues sabemos que es una forma de doble mordida. O sea, claro que les llegó el dinero. ¿Y crees que le pellizca? Bueno, hubo un caso donde sí dijeron avienta la maleta a un barranco, pero no fueron muy precisos. Y siempre digo, si no estás bien seguro, regrésate y mejor hacemos otro intento. Algún día dijeron, cuando veas algo rojo, ahí lo dejas. Y el cuate volteó y había un Santa Claus, un letrero de alto y había una llanta pitada de rojo y dijo, ¿dónde lo dejo, no? Le dije, no, regrésate y pide muy específico para que no haya errores, ¿no? ¿En qué otra parte le ha tocado ver que entregan? Ya digamos la de la Gloria traes el puente. No, normalmente es pues me ha tocado que dicen, párate ahí y de repente pasan. Ah, ¿pasa una persona? Pasa alguien y dice, ¿qué pasó, tío? ¿Ya tienes eso? Y pum, jala la maleta y siguen. No, me han tocado entregas en avión. En un vuelo, así en pleno. Pues hubo un caso en donde había que entregar en un avión y entonces dijimos, nos van a hacer soltar el paquete. Ahí sí fue de los primeros, eran 15 millones de dólares. Y entonces calculamos el peso y lo hicimos en un paquete con periódicos en una maleta. Hicimos pruebas en el avión a una altura donde no tiene que ir presurizada la cabina. Y para soltarle, patinarle al lugar, ¿no? Estuvimos ahí ensayando la entrega y demás. Y a la mera hora ahí va el avión y empezó a fallar y casi se cae el avión. Y entonces, a ver, porque además, digo, le decía al piloto, ay, donde veas el volcán de Toluca, el nevado de Toluca, te agarras para la derecha. Y decía, o sea, no tenía ni de estos cuates. Y total, aterriza en tal lugar, renta un coche y lo hicieron recorrer no sé cuántos caminos en 3 estados diferentes hasta que finalmente pues llegó un momento que dice ahí deja el dinero, ¿no? O a veces dice bájate del coche, súbete a un puente, en lo que alguien llega y saca de la cajuela el dinero. Pues digo, hay muchas formas de decir, ¿no? O sea que, como usted menciona, el que dice, tío, ya tienen la maleta, vámonos. Puedes hasta en un lugar público. Normalmente no. Normalmente lo hace en un lugar muy solitario y después de dar muchas vueltas para andar checando que no traigan por ahí. Y la amenaza está de, si me involucras a la policía, Siempre. siempre. Esa es Y te desde la que, cumplen. pero eso es desde que te marcan. Desde que te marcan, te avisan y te insisten mucho a la hora de la entrega, ¿no? Y sí me ha tocado, pues que sí detectan que hay policía y no, se ponen muy mal. O sea, sí me ha tocado que lastiman mucho a la víctima porque les mientas. Para mí la palabra es sagrada y más con los malos, ¿no? No puedes echar para atrás una oferta, por ejemplo, ¿no? No puedes retarlos, no puedes decir no. Por ejemplo, el famoso mocha orejas se ponía una postura de decir, quiero tanto, ¿me lo vas a dar sí o no? No, que esperamos que sí o no. No, mira, estamos buscando sí o no. Un día me pasé más de una hora
en donde me decía sí o no, y yo le decía, estamos haciendo lo posible, sí o no, pues todo depende de la suerte que tengamos, sí o no, y estar, pero nunca dije sí y nunca dije no. ¿Qué peso hubiera tenido que hubiera dicho cualquiera de las dos? Pues en el caso anterior de una persona de la central de abasto, dijo sí o no y se volteó quien estaba negociando y le dijo no. Se escuchó la detonación y se lo echaron. No, era un psicópata. Bueno, es un psicópata, ¿no? Sigue en la cárcel. ¿Nunca le tocó negociar un secuestro de él, de Arismendi? Pues es el que te platico, que tenía que aguantarlo sí o no. ¿Y con quién hablaba usted? ¿Con él? Pues hablaba con él. Él se identificaba como el águila. Y a veces hablaba él y a veces hablaba otro, pero sí era su mismo grupo. ¿Pero misma dinámica, el bueno y el malo? ¿O también culeros los dos? Pues lo que pasa es que primero habla el segundón y ya al final tiene que validar la cantidad el mero jefe, ¿no? Entonces ya empieza a hablar otra persona. Y ahí es una bronca porque no sabes si te están hablando de otro grupo y entonces tienes que ahí acordar ciertas contraseñas, todo para saber que estás hablando con quien debes hablar, ¿no? ¿Y si se coronó con él? Siempre. Siempre. O sea, usted no tiene ninguna pérdida, por así decirlo. Pero de víctima que de no que haya regrese, caído. bendito sea Dios, no. Y no te creas que porque sea yo muy bueno ni nada, sino he tenido mucha Sí, la suerte. Como dice usted, el que no pudo agarrar porque estaba de viaje a ese. O muchos casos de plano he dicho no le entro. O sea, sorry, pero huele mal y no. A que no le entraría. Pues a lo que suene a levantón, ¿no? O Ajuste de cuentas, que ande mal. Oiga, fíjese que secuestraron a mi hijo, le hablo de Reynosa, Tamaulipas, es que se empezó a tener ciertas amistades raras y ahorita pues no aparece y no sé qué, dices, no lo van a regresar, ¿no? Sí, pues andaba ya es mal. un asunto entre malandros y no, pero sí soy bastante sangrón para elegir los casos, ¿no? O sea, si veo que es una familia decente, que es un asunto de dinero, que es un asunto... Y además, siempre me ocupo de que se quede la familia satisfecha, pero también los malos, ¿eh? ¿Por qué? Porque si se quedan resentidos, vuelven. No, pues porque si no, no cierran el trato, nunca. Ya. O sea, yo pensé que al final de todo, o sea, como que la familia queda contenta porque le dieron al familiar y ellos, estos cabrones, también contentos. Es correcto, es correcto. O sea, todas las decisiones las toma la familia, yo hago sugerencias, pero digo, si ofreces mucho pronto, les abres el apetito. Pero si ofreces muy poquito, lo estás desafiando. Y ninguna de las dos me gusta. Sí, no. Entonces vamos a ponerle un precio para que ellos digan, cuídalo, porque ya al menos vale tanto. Y ya íbamos cerrando. Digo, es más un arte esto que Sí. otra cosa. ¿De dónde llaman ellos? ¿Teléfono particular? ¿Teléfonos públicos? Pues mira, el fuerte fue entre la transición de teléfonos fijos a teléfonos celulares. Entonces, muchos casos los vi cuando todavía no había celulares. Y entonces, para grabar las llamadas necesitabas conectar el teléfono fijo y entonces ya que le encontré bien para que sonara así fregón todo, empezaban a hablar los celulares, pero los primeros no tenías forma de grabar. Y bueno, pues me tocó ahí la migración y tenías que redireccionar los teléfonos. A usted le tocó con lo que veíamos, la casetera que da vuelta, ¿no? Es correcto, es correcto. Y todavía la tienen. No, ya eran de... Sí. No, pero sí me tocaban, vaya, muchísimos casos los tenía yo en cassettes. O sea, todavía no había MP3 ni nada, me tocó cambiar ¿Y en esas grabaciones ellos fingen la voz o distorsionan la voz con algún...? Muy pocas veces. Porque a veces se ponían un lápiz, por ejemplo, en la boca y hablaban así, ¿no? Y entonces como que... O a veces usaban distorsionador de voz. Escuchas todo feo, como diablo. Sí, se oía así muy tenebrosa la voz. Y casi siempre cuando te modifican la voz es porque el que está marcando es alguien pues, que le da miedo que le reconozcan la voz, ¿no? Que puede ser alguien cercano. Que puede ser alguien cercano. Pero es una mamada porque le bajas el pitch y vuelve la voz otra vez, la original. Si no la censuras bien, es fácil que nomás muevas hoy en día con la tecnología. De hecho, tuvimos un caso en donde
Bueno, de hecho está la grabación, ya es pública. Busca una serie que se llama The Negotiators. Ujú. El último capítulo de la última temporada, el que hablaba con distorsionador. Ujú. Y en una llamada contestó la hermana de la víctima y dijo, bueno, y se oyó del otro lado, ¿qué pasó? ¿Quién habla? Y ya, ¿qué pasó? Ya con el distorsionador. Y entonces se le había olvidado prenderlo. Y entonces dijo, ¿qué pasó por la primera vez? Inmediatamente todos dijeron, es el mensajero de la empresa. Pero inmediatamente, en vez del capítulo ese, Sí, sí. búscalo. Y bueno, finalmente yo dije, a ver, independientemente de que tengan sospechas, ya estamos muy cerca de cerrar la negociación, vamos a continuar por el mismo camino, porque ahorita no quisiera echar a perder Sí, porque dices, tú, ya tratando sé de que hacer, eres tú. Ah, pues paz. se lo van a matar y se va a desaparecer, ¿no? Sí, sí, sí. Es correcto. Sí, es mejor que crea él que se coronó todo. Fíjate que, sí, bueno, ahorita en esas entrevistas que yo hago, me comentaba una persona que él se dedicó a eso y terminó en la cárcel por secuestro. Bueno, lo entrevisté desde la cárcel porque le dieron como 90 años. Él Ajá. dice Sí, que ahora dan unas condenas de, no, pues son 150. 250 años Sí. y dices, híjole, contemplan la reencarnación, ya, Sí, sí, tres sí, vidas ahí, ¿no? sale En la un cárcel, longevo pero ahí, bueno. ¿no? Sí, exacto. Pero dice que a él lo cacharon por la loción. Hasta tal cual por la loción, porque y se hizo ahí la negociación. Él estuvo todo el momento ahí viendo a esta chavilla, a la que habían secuestrado. Pues entonces era cuidador. Ujú, cuidador. Y también está involucrado en que andaba secreteándose. Dile esto, para que él no dijera. Él sintió que todo estaba perfecto, pero al momento de que hicieron otra, de que salió la muchacha del cautiverio y estuvieron en una reunión familiar a los meses, se le vino un flashback por el olor a la loción. Ujú. Y de ahí empezaron a hacer como que pusieron la denuncia y hicieron una investigación, contrataron un detective y todo ató cabos. Los pocos casos donde hay éxito en la investigación tienen mucho que ver con la memoria Sí, y mucho tiene que ser auditiva, olfativa. sí. Digo, que te diga la víctima, se oyó un tren que pasaba cerca o se oían las campanas de una Incluso hasta iglesia la respiración, ¿no? o hubo un caso que los agarraron porque pues, les daba flojera cocinar a los malos, entonces pedían comida a domicilio y subían pues la caja de pizza o la caja de lo que sea, pero pues, de repente pues tortas, no sé qué, que eran, vaya, no era una Muy cadena, locales. sí, era muy local y decían, Pues estaba cerca de ahí pues yo. estaba cerca de ahí, exactamente. Pero en este caso, fíjate cómo te impresiona todos esos detalles, ¿no? El del olor, el olfato. En este caso, cuando la loción, dije, es muy peculiar, nunca había olido eso hasta de Ujú. esa vez. Y ya como que había cierta sospecha por... De los sentidos o el sentido que más evoca recuerdos es el olfato. Y más si es cierto que a veces los tienen con la cara, los ojos tapados. Siempre deben estar con los ojos tapados. Siempre. O sea que si se aventan los 30 días, nunca viste nada en 30 días. Si son profesionales, no. No, imagínate. Hubo un caso que no nos tocó, no pudimos negociarlo, pero me avisaron que se habían llevado a la hermana de un amigo mío y le digo, ¿qué sabemos? Y dice, no sé, me acaban de mandar este video. Y era un video de ella diciendo, bajen todo de redes sociales y de la policía. Y no traía los ojos vendados. Y dije, mal negocio. Dije, yo creo que va a parecer muerta en unas horas. Porque pues ya vio a los malos. O sea, ya los puede reconocer. Entonces el peor error de una víctima es querer ver cómo son los malos o bajarse la venda o algo. Aguas. Pero si les hablan, bien. O sea, ahorita hablamos del lápiz en la boca, era para un tema de llamada. Para Pero, la llamada. pero cuando se habla con la víctima, ¿se hablas? ¿Les hablas bien con tu voz? Sí, pues siempre hay dos cuidadores ahí. A veces se hablan en clave, a veces no, a veces casi por su La nombre. aplican como el señor Bosco. ¿Mandé? O la aplican como el secuestro de Bosco, ¿no? Que le escribían en un papel y le decían,
Ajá. Que le decían, ¿qué quiere comer? ¿Ya quiere cenar? Y no sé qué. Pero que nunca le hablaron con nadie. No, normalmente sí hay una comunicación, mínima, pero sí hay, pues le dan instrucciones o les pides cosas, oye, está muy apretada la venda, oye, quiero ir al baño, no sé. Este, Normalmente los cuidadores no se cuidan tanto de la voz. O sea, los cuidadores son literalmente, les pagan cualquier cosa por estar ahí cuidando, ¿no? Muchas veces son güeyes de Chiapas y de Tamaulipas. Pues mira, más que de dónde son, es gente que no, vaya. Que ni saben lo que están haciendo muchas veces nomás. Sí, Sí, pero te digo que son güeyes que vienen aquí a la ciudad, porque se da mucho aquí pues, el secuestro en lo que viene siendo en Ciudad de México. Pero yo te lo hablo también de Tijuana, porque en Tijuana se da mucho el secuestro, pero de inmigrantes. Sí, De, claro. de migrantes, ¿no? De gente de otros países, ¿no? Que van Ujú. y lo mismo. Van los güeyes que, yo soy de Veracruz y yo venía aquí a trabajar y pues estoy cuidando aquí gente. Que los tienen esposados a todos. Sí. Pero no saben lo que hacen ni nada. O sea, Sí, me ha tocado varias veces que gente que no estaba consciente de lo que estaba pasando termina en la cárcel también, ¿no? pero ya para ser cuidador, pues sí, ¿no? No, a lo que me refiero es, digo, hubo un caso en donde entre broma y broma unos chavitos dijeron, tus papás tienen mucho dinero, te deberíamos secuestrar y le sacamos una lana. Y sí, que no sé qué, pero pues uno de ellos es psicópata. Y dijo, órale, el martes, ¿no? Y le pidieron a otro, oye, échame un aventón, tú que tienes, roba el coche a tus papás, tú ya tienes licencia, ya tenía 18 años. Entonces, pues pasó. Dice, déjame aquí, espérame aquí. Se bajó el otro. Le dijo, órale, vámonos. ¿A dónde? No, pues ya te voy a secuestrar. No, hombre, era broma. Que no, ¿cuál broma? Te vienes ahorita y pues no, y entonces hizo el forcejeo, sacó un cuchillo, mató a su amigo, salió la mamá, mató a la mamá. Entre gritos y todo salieron los vecinos, etcétera, les cayó la policía y le dieron al que mató al amigo y a la mamá y al loco. Estuvo 4 meses, cumplió 18 y lo liberaron. Y al que estaba en el coche que le dijo, échame un aventón y aquí espérame y no sabía ni para qué, le dieron como 70 años de cárcel. Oye, bueno, ahorita que mencionas, yo pensé que ibas a contar algo así como que los mató y luego ya pidió el rescate. No, 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 yo me no. imaginaba algo así, pero bueno, ahorita No, de hecho platiqué con el chavo, porque los papás decían, híjole, pues nos van a querer matar porque mi hijo está loco y mató a un cuate y a la señora y el esposo, pero además los familiares del otro que entambaron por su culpa y demás. Y entonces me llamaron, pues para que mediara ahí un poquito la cosa entre la familia. Y el chavo totalmente psicópata, o sea, todo el perfil. cero remordimiento. Y le decía, ¿y por qué mataste a tu amigo? Y decía, pues habíamos quedado en algo, él no cumplió y pues, ¿quién le manda? Y a la mamá, no, pues ¿quién le manda a ver? Pues ¿qué querías que hiciera? Pues no puede ser otra cosa. Así como diciendo, duh, ¿no? Sí, 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 Y tonto. entonces, espérame, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿te arrepientes? Pues no. ¿De qué me voy a arrepentir? Sí. Si no hay prueba de vida, no hay pago. Ah, eso dice el manual. O sea, el manual te dice que necesitas tener una prueba de vida que básicamente te dice, pues que sí lo tiene la persona con la que estás hablando y lo puede liberar. Y en este momento tiene comunicación libre con... Entonces, para mí es muy importante la prueba de vida, sí. Pero el día que te topas con alguien que te dice, no te quiero dar prueba de vida, pues tú le puedes decir, pues no hay pago, pues lo mato. Entonces, ¿qué haces? Entonces sí me ha tocado pagar un par de veces sin prueba de vida. Y pega. Y pues digo, muerto de miedo, ¿no? Pero pues digo, a veces hay que correr ciertos riesgos, ¿no? O sea, tú puedes con los malos decirles, no entiendo, no puedo, pero nunca les puedes decir, no quiero. En la comunicación, si ellos te dicen, pues un no, no te quiero dar prueba de vida, pues no le puedes decir, pues no te pago. Tienes que ser más hábil. Oye, ¿sabes qué? Es que me está hablando otro güey que dice que lo tiene
y ya le voy a pagar, y tú le pago a él o te pago a ti, ¿no? Sí, es que es súper típico. No sé si es error o no error cuando te desaparece un familiar, pues lo publicas, ¿no? A mí eso no me gusta. Ajá, pero te digo, no sé si es error o no, pero se perdió mi sobrino y no aparece. Pero como está el número, pues se aprovechan los extorsionadores. Como dices tú, pues. A ver, a mí cada semana me buscan de que hay alguien desaparecido. Esta semana pasada tuve 3 casos. Normalmente cuando es secuestro a las pocas horas llaman y dicen yo lo tengo y ya se inicia el Ya que se den proceso cuenta. en donde hay prueba de vida y todo para saber que sí es de verdad, ¿no? Pero yo la regla que tengo es si alguien desaparece, pero tiene la capacidad de regresar por su propio pie, búscalo, pero no le pidas a la gente que te ayude a buscarlo. Hubo un día que, pues este cuate que le mandaron el video, yo estaba de viaje, le encargué a otro cuate que fuera. Pero la petición era bajen todo de internet, porque estaba inundado en las redes, ¿no? Hubo otro caso después de un muchacho ronquillo que estaba estudiando en México, él era de Chihuahua, me hablaron mis primos, oye, alguien que trabaja con nosotros, su hijo está en México, parece que lo secuestraron, hablé con el hermano y me dijo, eh, nos pidieron 1 millón y lo pagamos ese día. Dije, no, pues la regaron, seguro no te lo, no, pues no me lo devolvieron, pero ellos no cumplieron porque teníamos un trato. Y le digo, no, es que pagaste muy rápido. Y ellos dijeron, pues nos equivocamos, te van a pedir más. No, ni más, yo ya cumplí, así que voy a ir con la policía y voy a ir a los medios y voy a ir a no sé qué, y en un dorro de ese, al tercer día apareció muerto, ¿no? O sea, los pone muy nerviosos. Entonces, a ver, si se me pierde mi perro, o se me pierde la señora que tiene Alzheimer, sí, voy a poner en todas las redes sociales, por favor, ayuden a buscar a un perrito pintito así asado, que se llama, o a la señora que a lo mejor está desorientada y no sé qué, échenme la mano y pongo en los postes su foto y hasta recompensa. Pero si alguien puede regresar por su propio pie, hay que buscarlo, sí. Tratar por los teléfonos, tratar en estaciones en esto, buscarlo en hospitales, en semáforos, pero no hacerlo muy público. Porque si es alguien que tiene la capacidad de regresar y no ha regresado es porque pues, no puede, ¿no? De una u otra forma. Correcto. Esperemos que no sea la mala. Pues Sí, mira, me ha sí. tocado de todo, ¿no? Y en muchos no sé ni qué pasó, ¿eh? Oye, no aparece, y de repente ya apareció, oye, ¿qué pasó? Híjole, no te puedo decir. Entonces algo raro, ¿no? Algo vergonzoso o algo, no sé. Muchas veces se suben a un tren y se van a otra ciudad porque ya los amenazaron de que si sigues drogado te voy a meter a Sí, los centros y por eso aparecen en otra ciudad como vagabundos. sí, o me ha tocado que pues no aparece porque lo detuvieron, porque lo confundieron con alguien que robó no sé qué y lo tenían incomunicado en una cárcel en un pueblito, ¿no? Digo, te Sí, sí, toca sí. ver muchas cosas en esto. ¿Crees que hoy en día cualquier persona pueda ser secuestrable? Cualquier persona, cualquiera. Porque ya tuvo su época los secuestros dirigidos. Ahorita hay muy pocos secuestros dirigidos. Se refiere al secuestro Planeado, o sea, el sí, empresario así súper de que forrado lo de billetes, campaneas. que lo campanean bien, que tienen informantes, que todo. Ahorita no está de moda, digamos. Ahorita no es de la pandemia para acá, no hay dirigidos. Y es el que Entonces, más miedo le hay tienen todos. dispersos, express y virtuales. Entonces, ¿Cuál fue el primero que dijo? ¿Dispersos? dispersos es al que vaya pasando. O sea, sin estudiarlo. Sí, Entonces, vámonos. a cualquiera que se atarugue en un cajero automático, saliendo de un Oxxo, saliendo de lo que sea, pues, puede ser víctima, ¿no? Porque son estos secuestros dispersos, ¿no? Que no tienen un plan, que no tienen un estudio previo, ¿no? Siguen habiendo esos y sobre todo los virtuales. Hay muchísimos casos de virtuales. ¿Cuál es el secuestro de menor cantidad que tocó usted negociar? Hubo un día que pagamos creo que 30,000 pesos y 2 gallinas. 30,000 pesos. Y 2 gallinas. ¿En dónde? En un pueblito, digo, se habían llevado a alguien de bajos recursos y demás, ¿no?
Pero sí, la cantidad te dice mucho. Cuando son de verdad te piden muchísimo dinero. Cuando son de mentira te dan algo que sí puedes conseguir. O te piden algo que sí puedes conseguir, ¿no? Entonces cuando te dicen, no, fíjate que me pidieron 50,000 pesos, dices, este es virtual, ¿no? Seguro. De Nada más que por la cantidad que está la pidiendo. típica, a ver, a la mano, ¿cuánto traes? Exacto. Sí, ¿no? Lo que puedas juntar, ¿no? Sí, Exacto. pero pues muchas veces no termina así. O sea, nomás sí ya, ok, ya lo de la cartera, lo del cajero, pero luego ya le siguen a ver cuánto te pueden sacar. Hasta que te exprimen. Sí, eso sí. Por eso yo nunca he pagado una extorsión y nunca he pagado un virtual. Ya cómo se enoja la familia y se enoja la víctima y se enoja todo el Es que ya me mundo. dijeron que me conocen y que iban a venir por mí, que las 30 camionetas Exacto. y todo. Pues, Pero no tienen llenadero. O sea, si le das 100 pesos te piden más y te piden más, te piden más hasta que dejas de ofrecer, ¿no? sí, sí, sí. Porque todo es de mentiritas. Claro, es una fantasía. Bueno, y ahorita ya me menciona 30,000 pesos, 2 gallinas. El rescate más alto Que tenga yo conocimiento o que le que tocó a usted negociar. me tocó a mí negociar 15 millones de Ok, dólares. el del avión. No, es falso. Uno de dos pagos, 7 millones de dólares y 8. ¿Cuántos son 7 y 8? Los 15. Ah, pues igual, 2 de 15. A la persona que secuestraron, a que se puede saber a qué se dedicaba, pero digamos que pues traía mucho. Pues sí, los puedo juntar, sí. Sí, pero no, datos no, Sí, 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 no, no, claro. no. Pero ¿cómo se juntan 15 millones de dólares? Y luego en dólares, No, billetito hombre, se verde. ha pagado más. En billetito verde, ¿dónde los consigues? ¿Cuánto tiempo te dan para juntar ese dinero? Pues mira, prende las noticias ahorita de los fraudes que hay, estás hablando de 10 veces más y pues claro que los juntan, ¿no? No, 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 de que no, no, me refiero a No que... no es tanto en volumen, ¿eh? O sea, No, pero ya ¿cómo? que lo empacas y lo pones en una maletita y todo, Y no lo es tanto. pesas, que el millón, ¿qué cuánto pesa? No tanto, ¿eh? O sea, son paquetes Sí, relativamente porque pues pequeños. aquí son 100,000 dólares en una fajita de esas. Pones ahí son 100,000 y le pones 10 es 1 millón. Sí, 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 Es una torrecita es 1 millón de dólares así. sí, Ajá. exacto. Sí, pero, o sea, pero lo que voy es que ¿de dónde tienes ese dinero? O sea, vas a ir al banco, te vas a ir a... No, obviamente, bueno, pues todo el mundo va al banco y todo. Digo, ahorita hay mucho más controles para el efectivo y ahorita es toda una bronca, ¿no? Pero, encuentras la manera. Vaya, hablas con tu gerente Pero del banco, todo hablas con la empresa, hablas con lo que sea. Ahora, estos rescates se pagaban hace 30 años. Ahorita, no. hoy en día, si se quiere cobrar un secuestro de cantidades de arriba de 1 millón de dólares. No, ahorita, de los que hay ahorita, te diría el promedio del pago son 100,000 pesos. Porque son dispersos o virtuales. Al menos los secuestros que se hacen allá en Tamaulipas, pero ya van por ciertos ganaderos y ciertos empresarios, ¿no? Eso ya estamos Bueno, hablando de otro rollo. pero eso es más extorsión. O sea, Y como quiera te tienen ahí, pero... sí hay que te tengo detenido y fírmame los papeles y todo, pero saben quién es quién y cómo y la maña está metida o sea, esos ya son casos de delincuencia organizada que no, prefiero Acá, no. acá el suyo es un grupito de genios que dicen, no, ¿y si secuestramos? No, se gana No, no chido. tampoco, hubo grupos muy importantes, ¿no? Arismendi, Caletri, Pedro Barragán, vaya, hasta legendarios, ¿no? Había una banda que vi muchísimos casos y nunca los agarraron, creo. La la banda del Romeo, creo que le llamaban, porque era así como uno de los cuidadores, y se llevaban puras mujeres y bueno, no, han habido muchos grupos, ¿no? Luego, la banda de La Flor, que se le conoce un secuestro, pero acabó mal, pero sí cobraron el dinero, La Víbora, y bueno, están también los levantones. Los levantones no tienen por objetivo el dinero, sino el mensaje. O sea, la víctima no va a regresar y es un mensaje de malos contra malos, ¿no? Digamos, de grupos antagónicos del crimen organizado. En los casos que usted atendió, no recibió
alguna parte del cuerpo. Sí. Sí. Sí, ¿Y eso es cómo los hacen llegar? Pues en un Tupperware, ¿Pero lo mandan a cierto lugar o a la casa? No, te dicen velo a recoger a tal lugar y a veces te van hasta el video de cómo se lo cortaron, orejas, que no es toda la oreja, o sea, no es todo, sino pues es así, la parte de arriba del cartílago, ¿no? Y dedos sí me ha tocado también, lo cual se me hace lo más maldito, cruel, porque además pues, no logra nada más que lastimar y arruinar una vida y... Sí, ¿esos videos se los mandaban también por cassette? ¿O ya le tocó también? No, ya eran microchips, ya Sí. estábamos más modernos. Pero no le ha pasado que pero... se los manden por WhatsApp a la familia. Sí, Sí, porque yo he visto también. que mandan videos y que para que los vean solo una vez. También, Lo ves y ya no lo ves, pues ya no parece. sí. Pues que esto va muy paralelo con la tecnología, ¿no? Conforme. Y ahora agárrate con la inteligencia artificial, ¿no? Porque, o sea, ya te pueden clonar voces y rostros y... Sí, ¿verdad? Y si hablamos del tema ahorita tocábamos el tema de las llamadas, que eso es lo que ya pienso yo que todos estamos muy vulnerables, ¿no? Pues yo le daría a tu audiencia un consejo y es toda llamada que tú no buscas o no esperas, cuelga. Así de fácil. Y te preguntaría, ¿es fácil colgar? Y me vas a decir que sí, yo te voy a decir que no. Para el mexicano es muy difícil colgar. Trata de colgarle a un familiar. Oye, nos vemos, sí, te portas bien, saludos a la familia. La del banco, los seguros y... Te portas bien, oye, a ver qué día nos vemos, sí, pero seguro. Y digo, los novios, ¿no? Cuelga tú, no, cuelga tú primero. Vaya, los gringos sí te dicen, sale a las 8 y cuelgan. Y dicen, qué grosero, ¿no? Pero hay que aprender a colgar. O sea, finalmente, yo digo, si tú buscas algo, o sea, yo quiero comprarme una camisa. Y yo voy a la tienda y yo digo, quiero esa camisa, va a salir bien. Pero si alguien me habla y me dice, hablo para ofrecerle una camisa, aguas. Hablo para ofrecerle un plan de no sé qué, una tarjeta de crédito, un plan funerario, un plan no sé qué, o para venderte un problema. Fíjate que te habla la autoridad para decirte. Cualquier llamada que no estés esperando, cuélgala. Pero el detalle aquí es que es el merolico, cómo te lo pinta, ¿no? De que estuvimos en una investigación y ya seguimos con que usted, y yo me gasté tanto en tu investigación y me tienes que pagar tanto, porque si no me lo pagas, pues voy a proceder con mi gente. Yo lo que hago es decir, bueno, a ver, escúchame bien. Bueno, a ver, hijo de tu... Bueno, cuelgo y... Y te tiran al león porque pues esto va, lo tachan y el que sigue. Es correcto. Y es una serie de números al azar. A ver, marca 686 y el último cámbialo. En un formato son números al azar y no te vuelven a llamar. Yo te diría, cuando son por teléfono, no pasa nada. Preocúpate cuando sean presenciales, porque se llama derecho de piso. Sí, ahí sí ya es otra cuestión. Sí, si vienen con todo el disfraz y con todo y le está pasando a todos los negocios, ya es un problema mucho más complicado de resolver. Siempre hay salida y hay caminos para todo, pero de las extorsiones la única que preocupa es la presencial, la de derecho de piso. Sí, es lo mismo como mencionan, ¿no? Pues marcan al azar. Y inclusive así es como yo hacía ciertas bromas, como un seguidor me dice, mira, me marcaron este número diciéndome que me tienen vigilado y tú marcas, bueno, es que tiene una llamada perdida, señor. Ah, ¿qué crees que yo te estaba buscando a ti? Y pues de ahí se agarra. Y ya tú ya le das toda la información. Ajá. Sí, la verdad es que cuando son había una llamada que se hizo famosa, ¿no? La de mi tía está en Nayarit, ¿no? Sí, Mi mamá está en Nayarit. Es la Marcela. Ese fue la primera llamada de extorsión que se subió a YouTube, que es la de Marcela, que le dice, mi papá anda en Tepic, dice. Mi mamá anda en Tepic, sí. Y que muy simpática. Y el muchacho viene a la... Y que al final le decía, bueno, que sea la propinita, no seas malito. No, obviamente, a ver, en las extorsiones, la primera respuesta cuando empezaron era que la gente pagaba para resolver el problema. Y nunca resolvió el problema. Al contrario, el momento de pagar se convertía en cliente VIP, viajero frecuente de 5 estrellas, el consentido. Después decían, bueno, negocia.
Dile que no tienes todo, pero que les puedes dar una parte. Es lo mismo. O sea, no tienen llenadero. Te van a seguir pidiendo más y más y más. Después te decían, diles que sí, pero que ahorita no, que te hablen la próxima semana y que no sé qué. Y yo decía, oye, es gravísimo que tú les prometas que si vas a pagar y no les cumplas. Porque cuando tú prometes algo ya lo debes. Y eso aplica para todos. En los negocios, en la familia y con los malos. Si tú ya les dijiste sí, ya se los debes. Y yo me acuerdo que le preguntaba a los policías, oye, ¿por qué le estás prometiendo? O sea, para ganar tiempo. Y yo decía, ¿y para qué quieres ganar tiempo? O sea, no estás poniendo en riesgo porque al ratito van a decir, tú me lo debes, tú me dijiste, ¿no? Entonces, pagar, error, negociar, error, prometer, error. Y ahorita te dicen, escucha, nada más escucha, pero pon mucha atención, ¿no? Y a ver qué tanta información tienen de ti, qué acento tienen, y a ver, ruidos de fondo. Y yo digo, ¿para qué? O sea, Sí, si tú escuchas, la pelota queda en tu cancha. claro, claro. Entonces yo prefiero ni siquiera escuchar. Entonces y esto aplica para las llamadas del banco, para las llamadas para venderte algo, o sea, cualquier persona que me llama, que yo no la conozco, me molesta mucho y me he vuelto grosero con ellas. Sí. Aunque estén trabajando, pues le digo, a ver, yo no la conozco, ¿por qué me busca? No, es que le quiero ofrecer, no, usted está invadiendo mi teléfono, no sé, me pongo mal, pero bueno. Pero normalmente no llego ni a las explicaciones, cuelgo y se acabó. Pero eso sí puede aplicar cuando te marcan, pero es que hoy en día ya estamos hasta expuestos a no solo la extorsión, sino la estafa, que por muchos de ellos también, los extorsionadores también estafan. Un día hacen chillón y otro día hacen la estafa, porque imagínate una persona, una chavita que quiere vender su iPhone, lo publica, le llega un comprador, a mí ya me interesa y voy a mandar un Uber por él y ya te deposité que soy un militar y que no sé. Y pues ahí la chavita ya cayó. Mira, Esa también nos la aventamos, ¿eh? tengo todos los días llamadas de que gente que le pasó Que me esto. robó. Podríamos hablar 5 horas de modalidades, pero todas coinciden en que ellos te buscan a ti. ¿Sí me explico? Claro. O sea, yo siempre, antes de que hubiera Uber y esto, salías a parar un taxi. ¿Y qué hacías? Levantabas la mano y el que se parara. Yo no. Yo elegía, ya pasó, pum, le levanto la mano a párate tú. Yo te escogí a ti. Eso hay que aplicarlo en todo. El instinto. Yo escojo, quiero comprar algo, pues me meto en línea o voy a la tienda, pero yo busco. Si alguien me busca, no es bienvenido. Y si alguien me busca porque tiene un problema, ¿no? Ahora, sí, no vendo cosas anunciándolas y dando mi teléfono a quien sea, ¿no? Eso es porque sabes que te pones pues, de pechito para ese tipo de cosas, ¿no? Claro que sí. Ni modo, vivimos en una sociedad donde ya no debemos confiar en la gente porque la gente ha perdido esa capacidad de ser confiable. Claro que sí. Bueno, mi gente, pues ya saben, si les echan una llamadita, en Luego, caliente. cuélgale. Te vas a ahorrar muchos problemas. Bueno, actualmente, ¿a qué se dedica? ¿Era lo mismo? Sí, tenemos, bueno, asesoría en seguridad, hacemos trabajos de inteligencia, investigaciones, análisis de riesgos, pruebas de confianza, y sobre todo atender problemas de manejo de crisis, ¿no? Problemas pues, de todo esto que me estás platicando. Y hay muchos robos a casa habitación también, pues ahí nos mantenemos entretenidos. ¿Eh? ¿Y cómo lo ponemos ahí? ¿Sus redes sociales las ponemos? ¿Cómo se llama su empresa? ¿Es de usted? ¿Es Pues, trabajador? el correo electrónico es info@carstens.com.mx. Carstens así como el apellido, ¿no? Y por ahí tiene también su página, carsten.com.
Sí, es correcto. Y bueno, pues también en TikTok y estas cosas, Instagram y demás, Pablo Carstens, ¿no? Ahí me encuentran. Ah, bueno. No, ¿Eh? pues aprendemos un En lo poco. que podamos ayudar, con muchísimo gusto. Claro que sí, pero bueno, ya para finalizar, como qué tipo de ayuda puede brindar a la gente, digo, Ah, bueno, se me para olvidó hacerlo. el comercial. Ay, te escribí un libro de todo esto. Ok, Está en ándale. Amazon, se llama Predadores Urbanos. ¿Qué tal le va la venta? Pues mira, no lo escribí como negocio, sino como un legado, pero alguien que quiera aprender a protegerse es la mejor opción. Nada más que se imprime en Estados Unidos y cuesta más el viaje que el libro, ¿no? Pero bueno, pues, este es un libro que lo escribí con mucho cariño y aproveché toda la pandemia para hacer bien las cosas y vamos a sacar la siguiente edición muy pronto, ¿no? Claro que sí. Amigo, pues le agradezco bastante por su tiempo. No, Gus, al contrario, gracias por la invitación y ojalá y se cumplan las expectativas y de veras pues a la audiencia de Gus a colgar teléfonos y con cualquier llamada rara se van a ahorrar muchos problemas. Claro Y que bueno, sí. pues estamos a la orden. Bueno, mi gente, ya lo tuvieron aquí, este episodio especial. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.